Presentamos de la siguiente manera. Se trata de Miguel Ángel Calvete, presidente del Instituto Nacional del Consumo Masivo, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina, además es empresario PYME. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿creció el consumo durante el Mundial? Bueno, se está dando algo muy particular, ¿no? El mes de diciembre sabemos que es un mes que se recalienta el consumo, pero también, por otro lado, nosotros hemos hecho un relevamiento en distintos rubros vinculados al tema del Mundial, fundamentalmente en lo que es consumo masivo, en sectores autoservicios, carnicerías, todo lo que es bebidas, categorías de snacks, determinados productos, como así también el tema de indumentaria deportiva puntualmente, cotillón, etcétera. Y bueno, hubo aumentos entre un 17 y un 24% de ese tipo de productos, ¿no? De productos vinculados al tema del Mundial. ¿Qué ocurre? Si bien viene estamos en el mes de diciembre y comparado con lo que fue 2021, 2022, va a ser un consumo mucho más moderado. El consumidor planifica mucho más su consumo, producto de una caída de prácticamente 27% de su capacidad de compra. En los sectores formales de la economía, la pérdida de capacidad de compra del consumidor es entre un 27 y un 29%, y en los sectores informales está llegando al 34%. Ahí incluimos sectores como jubilados, sectores que están dentro de la economía informal, sectores que son beneficiarios de algunos de planes sociales y demás, tuvieron casi un tercio de la caída de capacidad de compra. Eso, obviamente, en el mes de diciembre, con el bono, con el aguinaldo, con algunas cláusulas gatillos de paritarias que se fueron negociando, se va a expandir la base monetaria y se va a volcar al consumo, pero no va a llegar a ser lo que fue el consumo del 2021. Vamos a estar aproximadamente entre un 10 y un 12% por debajo. Y esa es un poco la expectativa que nos dicen tantos mayoristas como distribuidores en función del estoqueo por la expectativa de venta. Hay una expectativa de venta bastante menor, como te decía, mucho más planificada, mucho más mesurada. Y obviamente el Mundial acá funciona como una suerte de bisagra. Venimos en un momento económico del país donde casi todos los consumidores y en todos los estratos sociales hay una suerte de desesperanza, ¿no? de un poco de tristeza. El Mundial está funcionando como una suerte de placebo. ¿Es una aspirina el Mundial para el consumo? Exactamente, es una aspirina para el consumo. Más reuniones sociales para ver los partidos. Apunta mucho más a eso. El sector gastronómico también ha crecido. Pero también esto está muy vinculado, obviamente el consumo en el Mundial está vinculado directamente al humor social, ¿no? Es fundamental cómo avanza la selección nacional y en función de eso la gente está más concentrada y más enfocada en eso. Tenemos que ver lo que pasa el día después, ¿no? Como vos bien decías, con precios justos, con precios cuidados, con las distintas herramientas que está tomando el gobierno para un poco controlar la inercia inflacionaria que todavía tenemos, que el mes de noviembre seguramente va a estar en torno al 6%, 5,8%, y diciembre y enero, que son 2 meses muy complejos. Cuando lanzaron Precios Justos, decíamos, creo que con vos también lo hablamos, que había un grupo de cadenas de supermercados, pero que el 70% de la gente consume negocios de cercanía, ¿no? Cercanía, almacenes, chinos, supermercados, autoservicio. No se fueron sumando estos negocios a precios justos porque había una imposibilidad. Los mayoristas les vendían a ellos, o les venden a ellos, a precios más caros de lo que figuran en góndola en los supermercados. Bueno, eso es un tema, si bien se han sumado mayoristas, recién creo que hablaban, hay presencia de productos de precios justos en mayoristas, pero son muy pocos productos y no tienen la capacidad para entregarle a aquellos minoristas que puedan hacerlo. Y en muchos casos los diferenciales son entre un 3 y un 4% por debajo del precio de venta. Eso sí, lo trasladamos a lo que es el esquema de costos de un punto de venta de cercanía, no cubre los gastos. Entonces, es una suerte de venderlo a lo que vale o prácticamente perder plata vendiendo ese producto. Ese es un tema que tiene que resolverse, porque la verdad que en el caso de los comercios de cercanía, que como bien decías, el 70% de la población compran en cercanía, hoy Precios Justos no están ni en el 5% de los comercios de cercanía. Estamos hablando de más de 190.000 puntos de venta, almacenes, autoservicios, supermercados chinos, despensas de barrio.
y donde lo encontramos nada más es en aquellas grandes cadenas de supermercados y cadenas del interior, que son poco más de 5.000 puntos, sobre casi 200.000. ¿Y eso representa el 30% del consumo general de esas cadenas de supermercados? El 30% del consumo general. Además de la inflación de este año, que va a estar cerca de los 3 dígitos, también se está enfriando la economía, ¿no? Ya hay datos, por ejemplo, construcción, industria, y el año que viene, incluso el gobierno ha previsto en el presupuesto que el crecimiento del PIB va a ser apenas 2%, con lo cual hay un enfriamiento de la economía que ya se está registrando. ¿Cómo impacta eso en el consumo de acá al año que viene, que es un año electoral también? Bueno, es otra contradicción. Suele haber, en los años electorales, también mayor inyección de dinero al mercado. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno en eso. Efectivamente, estamos en un momento de recesión donde hay inflación, es decir, ha caído el consumo. Es un fenómeno bastante complejo en la economía, que es la estanflación, ¿no? Es que se estanque la economía y que haya inflación. El gobierno, a su vez, más allá de ese 2% de crecimiento, prevé un piso de un 60% de inflación. Obviamente, sabemos que va a ser un poco más de un 60%. Para este año habían planificado 32. Bueno, 100, sí, bueno, esperemos que no sea tanta la distorsión, ¿no? En su momento, Guzmán había planificado 29, corrigió 44 y terminamos en un 60. Este año se planificó y, bueno, obviamente estamos ya en un 97%, prácticamente interanual proyectado, y en alimentos en un 105% casi interanual proyectado, más allá de precios justos y más allá del tema de precios cuidados, ¿no? A ver, va a impactar en el consumo, vemos cambios de hábitos en el consumo, sin lugar a dudas. Hoy una familia tipo de sectores medios está teniendo cambios de hábito en marcas, en todo lo que es, fundamentalmente en lo que es marcas, ¿no? En lo que es marcas de alimentos y lo que es marcas en lo que es la categoría de limpieza e higiene personal. Obviamente se están volcando a marcas blancas. Y vemos hoy en muchos mayoristas que también producen marcas blancas para los puntos de venta de cercanía. El crecimiento de las marcas blancas estuvo en más de 22 puntos. Es un crecimiento muy, muy fuerte en un semestre. Eso nos indica que justamente hay un viraje en lo que es el comportamiento del consumo por la decisión del consumidor, ¿no? Claro. El escenario ideal entonces para el gobierno en diciembre es que la selección llegue lo más lejos que pueda. Y que con el aguinaldo y los bonos y toda la inyección, el consumo por lo menos tire un poquito más. Bueno, es un muy buen escenario. El escenario ideal sería que el Mundial dure un año y medio, más o menos, y la Argentina gane. Pero bueno, a ver, el diciembre, es la única vez que el Mundial, que es el espectáculo más importante a nivel global, que lo siguen más de 3.500 millones de personas, se realiza en un mes de diciembre. Y justamente diciembre es el mes más sensible. Claro, y lo pegás con la fiesta. El Mundial termina el 18 de diciembre y a la otra semana de Navidad. Hay muchos elementos que tocan la sensibilidad del consumidor y sobre todo los sectores medios y los sectores bajos, donde hoy, como te decía, hay una situación de desesperanza y los aspiracionales del consumidor han bajado. La vara del aspiracional ha bajado mucho. Por eso vemos fenómenos como en sectores medios, sectores bajos, donde se vuelcan al consumo gastronómico, el tema de recitales. Hay muchos nichos que la gente lo que hace, bueno, se da ese gusto que no se lo puede dar, porque ya no puede aspirar a comprar un vehículo en cuotas o un departamento o a hacer un viaje. Entonces, vemos que hay movimiento de algunos sectores, algunos rubros, que antes no se veían. Y eso es un poco lo que se está dando, ¿no? ¿Vos crees que le ponés una ficha al programa de Precios Justos? Lo que plantea Sergio Massa es, venimos de un semestre de 7, 6 puntos de inflación, más promediando 6, 6,5. La idea es que con Precios Justos en abril promediemos 4 puntos por mes de inflación. ¿Qué es lo que han pensado? A ver, hay mucha expectativa, me parece que todos están esperando que Precios Justos funcione ahora. Hay que darle un trimestre mínimo para ver cómo evoluciona. La inflación no se puede bajar de 7 puntos en alimentos a 2 puntos o 3 puntos en un mes. Necesariamente tiene que ser una suerte de aterrizaje gradual. Pero si no sería muy complejo desde el punto de vista económico, sobre todo para los sectores, una política de shock para los sectores más vulnerables. Yo entiendo que va a funcionar en tanto y en cuanto se sienten todas las partes, se sumen mayoristas y se sumen más industrias.
hoy está muy focalizado en grandes compañías. Hay muchísimas pymes que no están participando porque no tienen todavía las reglas claras. Y por otro lado, el tema de la provisión de insumos. No nos olvidemos que hoy toda la industria pyme tiene, y las grandes compañías, pero más las pymes que tienen menos acceso, hay problemas de provisión de plástico, de provisión de hojalata, de provisión de envases larga vida. Es decir, en lo que es la industria de la alimentación es muy complicado. En lo que es la industria automotriz es otro de los casos. Es decir, no se está exportando porque no podemos importar insumos. Bueno, eso es lo que tiene que resolver el gobierno. Y creo que es el gran desafío que tiene para el próximo trimestre. Hay que darle entonces para que, por lo menos de entre 3 y 6 meses, para ver si esto funciona. Vamos a empezar a verlo en el mes de marzo seguramente, a ver si realmente se puede bajar al 4%. ¿Son más optimistas de lo que yo pensaba? Ahora, son medidas que en principio precios justos es una suerte de faro de indicador para que la gente tenga idea de lo que puede comprar y a qué precio debería comprarlo. El tema es que si no se suman más actores, tenemos un medio centenar de empresas que tampoco lo han suscrito, que han manifestado proveer con precios justos, con el valor preciado en el código de barras, y con un compromiso mensual de revisión donde el gobierno autoriza o no, o acuerdan o no, con la libertad de poder retirarse de precios justos, porque si no consiguen insumos, si lo tienen que comprar a valores que están por sobre el valor, está ocurriendo con los hojalatas, se está pagando un 25% más caro del valor de mercado, ocurre con el plástico, estamos casi en un 30%. En el caso de los envases Tetrabric de larga vida, hoy se están vendiendo en casi en un 40% más. Claro. Entonces, esa distorsión la tiene que absorber alguien. Por eso es fundamental que el gobierno intervenga de forma sana en esto. Miguel, gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Lean.